Hay dolores que te enseñan a caminar distinto, no por cojera, por memoria. Yo aprendí a medir cada paso como si el suelo fuera de vidrio, porque hubo años en los que levantarme de la cama era un acto de fe en un cuerpo que ya no me pertenecía. No voy a decirte todavía cómo los destruí, ni con qué paciencia de costurera deshilé sus vidas puntada por puntada hasta que no quedó tela que sostuviera nada. Si te lo cuento ahora, te pierdo. Y yo necesito que me acompañes hasta el final, hasta el nudo que cierra y que duele más que todos los anteriores. Déjame empezar por el principio, que no es un nacimiento feliz, sino el día en que entendí que mi casa no era un hogar, sino un taller donde me cortaban a medida. Me llamo Virela Quint y tengo 78 años. Fui costurera de alta costura, luego modista en un taller de uniformes escolares. Pasé mi vida midiendo cinturas, ajustando dobladillos, cortando patrones que parecían simples pero escondían geometrías complejas. Una costura bien hecha es invisible. Una costura mal hecha se nota cuando ya es tarde, cuando la tela se abre y no hay vuelta atrás. Mi vida fue una costura mal hecha que tuve que rehacer yo misma, con las manos temblorosas y los ojos secos de tanto mirar la aguja. Vivo sola en un departamento con vistas a un patio interno donde crecen yuyos entre las baldosas rotas. No tengo hijos, no tuve marido. Tuve una infancia que me enseñó que el amor es una palabra que se usa para disfrazar otras cosas. Mi padre se llamaba Torben Lirak. Era mecánico de autos, de esos que tienen las uñas negras de grasa y la voz ronca de fumar sin parar. Tenía manos grandes, capaces de desarmar un motor en una tarde y de apretar un brazo hasta dejar la marca de cada dedo como un mapa. Mi madre, Esmira Lirak, era ama de casa y devota de una iglesia que quedaba a 3 cuadras. Llevaba mantilla los domingos y cocinaba guisos que olían a laurel y a mentira. Decía que una familia unida es bendecida por Dios. Yo no sé qué Dios bendice lo que pasaba en esa casa cuando se apagaban las luces y el pasillo crujía con pasos que no eran de nadie que viniera a arroparme. Desde chica supe que había algo roto en mi familia, pero no tenía las palabras para nombrarlo. A los 9 años, mi madre empezó a elegirme la ropa con una obsesión que no entendía. Vestidos ajustados, con botones en la espalda que yo no podía alcanzar sola. Así te ves presentable, decía, mientras me peinaba con tirones que me arrancaban mechones. Mi padre me miraba de una manera que me hacía querer desaparecer, como si yo fuera un objeto en una vidriera que él estaba evaluando para comprar. A los 10 empezaron las lecciones, así las llamaba mi madre. Tu padre te van a enseñar a ser obediente, decía, y me dejaba en el cuarto con él mientras ella se iba a la cocina a lavar los platos con un ruido de agua que tapaba todo lo demás. No voy a darte detalles que te conviertan en voyeur de mi dolor. No estás aquí para consumir horror, sino para entender cómo una niña se convierte en piedra y luego en cuchillo. Te diré que las noches en mi casa tenían un ritmo. A las 9, mi madre me bañaba con agua fría, para que te despiertes, decía. A las 10, mi padre llegaba del taller oliendo a aceite y a cerveza barata. A las 11, cuando mi hermano menor ya dormía en el cuarto del fondo, empezaba lo que ellos llamaban educación. Mi madre participaba, no como víctima, sino como maestra. Me sostenía, me decía dónde poner las manos, me explicaba que esto era normal en las familias que se quieren de verdad. Yo lloraba sin hacer ruido, porque el ruido traía castigos peores. Aprendí a contar los azulejos del techo. Eran 42. Aprendí a respirar por la boca para no oler. Aprendí a salir de mi cuerpo sin moverme del lugar, como si mi alma fuera un globo que se elevaba y me miraba desde arriba con lástima. A la mañana siguiente, mi madre me preparaba el desayuno como si nada. Tostadas con manteca, té con leche. Come, que tienes que ir a la escuela, decía, con una sonrisa que parecía pintada. Yo iba a la escuela caminando despacio, porque cada paso me dolía. Las maestras me preguntaban por qué cojeaba. Me caí jugando, decía. Nadie insistía. Los adultos no quieren saber lo que complica sus días. Mi madre me había enseñado a mentir con la misma paciencia con la que me enseñaba a coser, puntada por puntada, sin dejar huecos. Llevaba un cuaderno de costura donde anotaba patrones y medidas.
pero entre las páginas de telas y botones empecé a escribir fechas con una cruz pequeña al lado. Cada cruz era una noche. Cada cruz era un pedazo de mí que se quedaba en esa casa, como un retazo de tela que no sirve para nada, pero que no se puede tirar. A los 13 años, tenía 3 páginas llenas de cruces. A los 15, había perdido la cuenta. Dejé de marcar, dejé de contar, dejé de esperar que alguien viniera a rescatarme porque en mi barrio las niñas no se rescatan, se aguantan. Mi padre tenía deudas de juego. Lo supe porque una noche escuché una discusión en la cocina. Un hombre con voz de fumador le decía que le debía plata, mucha plata, y que si no pagaba iba a tener problemas. Mi padre respondió con algo que no entendí, pero que hizo que el hombre se riera. Bueno, si es así, arreglamos de otra forma, dijo. No supe qué significaba hasta años después, cuando encontré recibos escondidos en una caja de herramientas. Recibos de donaciones que coincidían con las noches en que venían hombres extraños a la casa, hombres que mi madre recibía con té y galletitas, y que luego subían al cuarto donde yo dormía. Mi padre pagaba sus deudas con mi cuerpo. Mi madre cobraba su parte en silencio y en mantener el estatus de familia respetable. Hubo una noche en que mi madre y mi padre pelearon. Fue brutal. Ella le gritó que él me miraba con más ganas que a ella, que yo era la preferida, que ella no iba a permitir que la reemplazara. Él le respondió con una bofetada que la tiró al suelo. Yo estaba en el pasillo, escondida detrás de la puerta, temblando. Mi madre se levantó, se limpió la sangre del labio y me miró con un odio que nunca había visto antes. «Esto es tu culpa», me dijo. Desde ese día ella se volvió peor. Empezó a inventar pruebas de lealtad. Me obligaba a elegir entre ellos, a decir a quién quería más, a participar en juegos que no eran juegos, sino torturas disfrazadas de afecto. Una vez me hizo elegir qué mano quería que mi padre me apretara. La izquierda o la derecha, Virela, elige. Elegí la izquierda. Me la apretó hasta que escuché un crujido. No se rompió, pero durante semanas no pude coser. Mi madre me curó con una pomada que olía a menta y me dijo, así aprendes a no provocar. ¿Provocar qué? Yo tenía 14 años, el cuerpo de una niña flaca, que apenas llenaba la ropa que ella me obligaba a usar, pero en su cabeza yo era una rival. En la cabeza de mi padre, yo era una propiedad. En la mía, yo era un fantasma que caminaba por una casa que olía a cera de piso y a podredumbre. Intenté hablar. Una vez en la escuela, le dije a la maestra de catequesis que en mi casa pasaban cosas feas. Ella me miró con lástima y me dijo, todas las familias tienen problemas, Virela. Reza y todo se arregla. No recé. Dejé de creer en un Dios que permitía que las noches fueran así. A los 16, empecé a robar calmantes del botiquín del taller donde mi padre trabajaba. Tomaba 2, 3, 4 pastillas antes de dormir, para no sentir, para flotar en una nube gris donde el dolor era un rumor lejano. Mi madre se dio cuenta. En lugar de llevarme al médico, me encerró en mi cuarto durante 3 días. Vas a aprender a no ser dramática, dijo. Me dejó sin comida, solo con agua. Cuando salí estaba tan débil que no podía caminar derecho. Ella me sostuvo del brazo, me llevó al comedor y me sirvió un plato de sopa. Come, dijo, con ternura falsa. Comí, porque el hambre es más fuerte que el orgullo. Había un vecino, un sastre jubilado llamado Odrin Bex, que vivía en el departamento de al lado. Era un hombre callado, de manos temblorosas y ojos que parecían haber visto demasiado. A veces, cuando yo salía al patio a tender ropa, él me miraba desde su ventana y asentía con la cabeza, como si supiera. Una vez, encontré un papel doblado bajo mi puerta. Era un dibujo de un patrón de costura, pero con una línea rota en el medio. No había palabras, solo ese dibujo. Lo guardé. No entendí qué significaba hasta años después. Era su forma de decirme que algo en mi casa estaba roto y que él lo sabía. A los 18 me fui. No con maletas ni despedidas, sino con una bolsa de tela donde metí 2 mudas de ropa, mi cuaderno de costura y los recibos que había robado de la caja de herramientas de mi padre. Me fui una madrugada, mientras ellos dormían, y caminé hasta la estación de autobuses con el cuerpo dolorido y el alma vacía. No miré atrás. Si lo hubiera hecho, creo que me habría convertido en sal,
como esa mujer de la Biblia que mi madre tanto citaba. Conseguí trabajo en un taller de costura en otra ciudad. Dormía en una pensión que olía a humedad y a sopa recalentada. Aprendí a coser uniformes escolares, a medir con precisión milimétrica, a cortar telas sin desperdiciar ni un centímetro. La dueña del taller, una mujer gorda y amable llamada Drina, me enseñó que las costuras invisibles son las más fuertes. Lo que no se ve es lo que sostiene todo, decía. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje. Pasaron años. Me hice buena en mi oficio. Gané premios en concursos de costura. Trabajé para tiendas de alta costura. Me hice un nombre pequeño, pero respetable. Pero las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con el pasillo de mi casa, con el crujido de la madera, con la voz de mi madre diciendo, esto es normal. Me despertaba sudando con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Tomaba té de tilo, contaba hasta 100, esperaba que amaneciera. La vida seguía, pero yo seguía rota. Un día recibí una carta. Era de mi tía Lirna, la hermana de mi madre. Decía que mi madre estaba enferma, que necesitaba ayuda, que yo era la única familia que le quedaba. No respondí. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré al inodoro. Pero 2 semanas después llegó otra carta. Esta vez de un notario llamado Kaelin Dorf. Decía que mi tía Lirna había muerto en un accidente, que había dejado un testamento y que yo era mencionada como heredera parcial. Tenía que ir a firmar papeles. Volví. No por ellos, sino por curiosidad. Quería ver qué había dejado esa mujer que siempre supo lo que pasaba en mi casa y nunca movió un dedo. La oficina del notario olía a papel viejo y a café recalentado. Kaelin Dorf era un hombre de traje gris y sonrisa profesional. Me mostró el testamento. Mi tía me dejaba una parte de su casa, pero con una cláusula extraña. Mis padres tenían derecho a vivir allí hasta su muerte, y yo no podía venderla hasta entonces. Es una forma de mantener a la familia unida, dijo Kaelin, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Firmé, pero mientras firmaba, vi algo en el margen del documento, una nota manuscrita de mi tía. Corta el hilo, Virela, corta el hilo. No entendí. Guardé una copia del testamento y me fui. Esa noche en mi departamento, revisé todos los papeles que había traído de mi infancia, los recibos de las deudas de mi padre, las fechas de las donaciones, las cruces en mi cuaderno. Y de repente, todo encajó. Mi tía no había sido una espectadora inocente. Ella había financiado las deudas de mi padre a cambio de su silencio. Ella había sido parte del engranaje. Pero al final, en su testamento, me había dejado una pista. Corta el hilo. Era una instrucción, una orden, una bendición retorcida. Decidí investigar. Contraté a un abogado joven, una mujer llamada Ivara Solen, que se especializaba en casos de abuso familiar. Le mostré todo, los recibos, las fechas, las cruces, la nota de mi tía. Ivara me miró con una mezcla de horror y determinación. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo, pero va a ser difícil. Han pasado muchos años. Tus padres van a negar todo. Y el notario Kaelin parece estar involucrado. Le dije que no me importaba, que quería justicia, aunque fuera tarde, aunque fuera incompleta. Ivara empezó a mover piezas. Presentó una denuncia ante la fiscalía. Solicitó la exhumación de registros médicos de mi infancia. Encontró certificados falsos firmados por Kaelin, excusas escolares que no coincidían con ninguna enfermedad real. Encontró testimonios de vecinos que sospechaban pero no querían meterse. Encontró en los archivos de la iglesia registros de donaciones de mi padre que coincidían con las fechas de mis cruces. El caso empezó a armarse como un rompecabezas macabro, pero yo no quería solo justicia legal, quería algo más. Quería que ellos sintieran lo que yo sentí, quería que sus cuerpos los traicionaran como el mío me traicionó durante años. Quería que vivieran con el peso de la vergüenza, del dolor, de la impotencia, y para eso necesitaba ser paciente. Necesitaba coser mi venganza con la misma precisión con la que cosía un dobladillo invisible. Antes de contarte cómo lo hice, déjame pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si mi historia te tocó aunque sea un poco, dame un me gusta. Es ese corazoncito o ese pulgar que ves ahí abajo.
Ayuda a que otras mujeres, otras sobrevivientes, encuentren estas palabras y sepan que no están solas. Y suscríbete, por favor. Es el botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo, no cuesta nada. Y así te avisamos cuando subamos otra historia. Yo te espero aquí, todos los días, con el mate tibio y la ventana abierta. Ahora sigo. Lo que viene es el giro que no esperabas. Y después, lo que hice. La investigación de Ibarra avanzaba, pero lentamente. Mientras tanto, yo empecé a visitar a mis padres. Sí, los visité, no por amor, sino por estrategia. Llegaba con bolsas de comida, con remedios, con ropa que yo misma cosía. Ellos me recibían con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Pensé que nos odiabas, dijo mi madre una vez. El odio cansa, le respondí. Era verdad, pero no de la forma que ella creía. Durante esas visitas, observaba. Mi padre estaba enfermo, con diabetes avanzada y problemas de circulación. Mi madre tenía artritis y dependía de bastones para moverse. Eran viejos, frágiles, patéticos, pero seguían siendo los mismos. Mi padre me miraba con esos ojos que me hacían querer arrancarme la piel. Mi madre me hablaba con esa voz dulce y venenosa que usaba para disfrazar sus crueldades. «Qué buena hija eres, Virela», decía. Yo sonreía. Y mientras sonreía, planeaba. Empecé por cosas pequeñas. Les cosía ropa de cama, sábanas y fundas de almohada, pero con hilos que había tratado con sustancias irritantes, cosas que conseguía en tiendas de productos químicos para limpieza de telas. Nada ilegal, nada que dejara rastro obvio, solo pequeñas irritaciones en la piel que se volvían crónicas, que los hacían rascarse hasta sangrar, que los llevaban al médico una y otra vez sin diagnóstico claro. Debe ser alergia, decían los médicos. Cambien las sábanas. Ellos las cambiaban. Yo les traía nuevas. El ciclo continuaba. Luego empecé con la comida. Yo cocinaba para ellos guisos y sopas que parecían hechos con amor, pero agregaba cosas. No venenos, nada tan burdo, sino combinaciones de alimentos que empeoraban sus condiciones. Sal en exceso para la presión de mi padre. Azúcares ocultos en salsas para su diabetes, grasas que obstruían sus arterias lentamente, como un río que se va secando. Los médicos les decían que cuidaran su dieta. Ellos juraban que lo hacían. Virela nos cocina sano, decían. Yo asentía, pero lo peor, lo más calculado vino después. Descubrí que mi padre tomaba medicamentos para la circulación, pastillas que tenía que tomar a horario exacto. Yo me ofrecí a organizarle el pastillero semanal. «Para que no te confundas, papá», le dije. Él aceptó, agradecido. Yo llenaba el pastillero, pero alteraba las dosis. No mucho, solo lo suficiente para que su cuerpo se descompensara lentamente. Un día más, un día menos. Su circulación empeoró. Empezó a perder sensibilidad en las piernas. Los médicos hablaron de amputación. Él lloraba. Yo le sostenía la mano. «Tranquilo, papá, yo estoy aquí», le decía. Y por dentro, contaba las puntadas de mi venganza. Mi madre, por su parte, dependía de analgésicos para la artritis. Yo le conseguía los mejores, los más caros, pero también le conseguía otros, que mezclaba en dosis que la hacían dependiente, que la volvían confusa, que la hacían olvidar cosas. Empezó a tener lagunas mentales. Olvidaba nombres, fechas, conversaciones. Los médicos hablaron de demencia temprana. Yo hablaba con ellos, preocupada, amorosa. «Haré lo que sea por mi madre», les decía. Ellos me daban palmaditas en el hombro. «Qué hija tan devota», decían. Mientras tanto, Ibarra seguía con la investigación legal. Kyle Lindorf, el notario, fue citado a declarar. Se descubrió que había falsificado documentos no solo para mi familia, sino para otras. Fue imputado. La prensa local empezó a hablar del caso. «Red de encubrimiento de abusos en familia respetable», decían los titulares. No daban nombres completos, pero en el barrio todos sabían. Mis padres empezaron a recibir miradas en la calle. Vecinos que antes los saludaban, ahora cruzaban de vereda. La vergüenza social es un veneno lento pero efectivo. Un día mi padre me llamó. Estaba llorando. «Virela, la gente dice cosas horribles de nosotros. Dicen que te hicimos daño. Tú sabes que no es verdad, ¿no? Tú sabes que te quisimos siempre.
Lo miré a los ojos. Esos ojos que me habían mirado con hambre, con desprecio, con propiedad. Sí, papá, le dije. Sé exactamente lo que me hicieron. Su cara se descompuso. Quiso decir algo, pero no pudo. Yo me levanté, me puse el abrigo y me fui. Fue la última vez que hablamos. La investigación llegó a su punto culminante cuando Ibarra consiguió testimonios de otros vecinos, de otras víctimas que mis padres habían ayudado a cambio de favores. El caso se amplió. Mis padres fueron citados a declarar. Mi padre, ya en silla de ruedas por la amputación de una pierna, negó todo. Mi madre, confundida por los medicamentos, se contradecía. El fiscal pidió prisión domiciliaria por su estado de salud. Se les concedió. Quedaron encerrados en esa casa, la misma donde me habían encerrado a mí, pero yo no había terminado. La venganza legal era satisfactoria pero incompleta. Yo quería que sus cuerpos los traicionaran como el mío me traicionó. Y lo logré. Mi padre murió 2 años después de una infección generalizada que empezó en su pierna amputada. Los médicos dijeron que fue por mala higiene, por no cuidarse. Yo había sido quien lo cuidaba. Yo había sido quien limpiaba sus heridas, quien cambiaba sus vendajes. Yo había sido quien, en una de esas limpiezas, dejó una gasa sucia un poco más de tiempo del necesario. Solo un poco, lo suficiente. Mi madre vivió más, pero su mente se fue antes que su cuerpo. Dejó de reconocerme, dejó de hablar. Se quedaba sentada en su silla, mirando la pared, babeando. Yo la visitaba una vez por semana. Le llevaba flores, le hablaba de cosas triviales y a veces, solo a veces, le recordaba. ¿Te acuerdas, mamá, de las noches en que me decías que esto era normal? ¿Te acuerdas de cuando me elegías la ropa? ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que era mi culpa? Ella no respondía, pero yo sabía que en algún lugar, en algún rincón de su cerebro roto, algo escuchaba, y eso me bastaba. Una noche fui a visitarla y la encontré con dificultad para respirar. Tenía una manta enredada en el cuello, no apretada, solo enredada. Pude haberla desenredado de inmediato. Pude haber llamado a emergencias, pero me quedé ahí, mirándola, contando. Conté hasta 100. Luego desenredé la manta despacio y llamé a emergencias. Llegaron rápido, la revisaron. Está bien, fue solo un susto, dijeron. Pero yo sabía que no. Yo sabía que en esos 100 segundos ella había sentido lo que yo sentí durante años. La impotencia, el miedo, la certeza de que nadie va a venir a salvarte. Mi madre murió 3 meses después, de un paro cardíaco. Yo estaba ahí. Sostuve su mano. Le cerré los ojos. Y no sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni culpa. Solo un vacío enorme, como el que queda cuando terminas de coser un vestido y te das cuenta de que nunca te va a quedar bien, pero igual lo terminaste porque empezaste. ¿Me arrepiento? No. Y aquí es donde puedes juzgarme, odiarme, cerrar esta historia y no volver nunca. Te lo acepto. Pero si me preguntas si volvería a hacerlo, te digo que sí, porque la justicia que me dieron los tribunales fue tibia, incompleta, llena de atenuantes por edad avanzada y estado de salud. La justicia que yo me di fue exacta, medida, cosida con la precisión de quien sabe dónde duele más. Ellos me enseñaron que el amor es control, que el cuerpo es propiedad, que el silencio es supervivencia. Yo les enseñé que todo eso se puede devolver con intereses. La moraleja, si es que hay una, es esta. El peor castigo no es la muerte, es vivir en un cuerpo que ya no obedece, en una mente que ya no recuerda, en una casa que se convierte en cárcel. Es sentir cada día la impotencia que ellos me hicieron sentir durante años. Y saber que la persona que te cuida, que te sonríe, que te trae la comida, es la misma a la que destruiste. Esa es la venganza perfecta, invisible, lenta, irreversible. Hoy vivo tranquila. Coso poco, mis manos ya no son lo que eran, pero a veces cuando paso por una tienda de telas, toco las sedas, los algodones, los hilos de colores, y recuerdo que cada costura tiene 2 lados, el que se ve y el que sostiene. Yo fui el lado que sostiene, y cuando decidí soltar, todo se deshizo. Si tienes una historia que contar, déjala en los comentarios. A veces escribir es la primera puntada para coser algo nuevo.
Y si esta historia te movió, aunque sea un poco, dame ese me gusta, ese corazón o pulgar que ves ahí. Ayuda a que otras mujeres sepan que no están locas, que no están solas. Y suscríbete, por favor, tocando el botón negro que dice suscribirse. Así, cuando subamos otra historia, tu teléfono te avisa y podemos sentarnos juntas otra vez, con el mate, con el silencio cómodo de quien entiende sin juzgar. Perdón si fue largo, perdón si te dejé sin aire, pero estas cosas no se cuentan en 2 párrafos. Se cuentan con tiempo, con detalles, con las manos temblorosas de quien todavía siente la aguja. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por no soltar mi mano. Ahora voy a abrir la ventana, a dejar que entre el aire fresco y a recordar que hay silencios que no son de miedo, sino de paz. Y esa paz, aunque llegó tarde, aunque costó demasiado, es mía. Nadie me la va a quitar.